Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Un saludo cariñoso, un gran abrazo y nuestro mejor deseo de bendición para usted y sus seres amados. Hemos visto un poquito acerca del capítulo 3, cómo está desarrollando la temática, cómo él prepara el camino, Juan el Bautista, cómo lo menciona como el Hijo amado, que el cielo mismo lo ratifica. Y ahora vamos a ver un concepto que él lo menciona como el personaje que dice no solo de pan. ¿Por qué lo dice? Lucas 4:3, tú lo tienes allí a mano, donde aparece esta tentación de Jesús. Bueno, ¿Qué le dice sería bueno recordar el 1 y el 2 también de Lucas 4. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y el verso 3 dice, se le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Satanás, él, recordemos, después de 40 días de ayuno, tiene que haber estado desfalleciente de hambre. Claro. Entonces, ahí aprovecha el enemigo y trata de tentarlo, haciendo que él convierta las piedras en pan. Debemos considerar de que las tentaciones del enemigo fueron reales. Porque pensemos por un instante, si Jesús no hubiese tenido ninguna posibilidad de ser tentado, se nos podría pasar por la cabeza que Satanás se iba a prestar para hacer algo que pudiera favorecer a Jesús. De ninguna manera. Entonces, él utilizó esto en el momento preciso y quiso hacerlo. Él se estaba jugando la vida ahí con esto. Ahora, hay un detalle que tú lo acabas de leer allí. Dice que él fue al desierto, ¿no es cierto?, los versículos 1 y 2, y era tentado por el diablo. Eso significa que no solamente tuvo estas 3 tentaciones, porque de improviso uno piensa, dice, la tentación del pan, de las almenas del templo, de los montes, donde le muestra todo, ¿no sé?, estas 3 tentaciones que van creciendo. No, al parecer, y esto lo ratifican algunos estudiosos, Jesús fue tentado desde el primer momento que empezó su separación, su preparación para su trabajo. Ese momento en que se arrodilló para encomendarse a Dios, para que le diera el poder, le ayudara, le diera el discernimiento, porque él está actuando como hombre, está limitado, se autolimitó a sí mismo para enfrentar la situación. Y cuando tú dices que él fue tentado de la misma manera como nosotros podemos ser tentados, y él venció, entonces también nos queda a nosotros que si llegamos a tener una tentación podemos ser vencedores como él fue vencedor. Y esta tentación, fíjate, tiene alguna relación con la tentación que tuvo Adán y Eva en el comienzo, porque también fue lo delicioso, el pan, solo que ellos no tenían necesidad, no tenían hambre, estaban completos, y Jesús estaba con hambre, sediento, estaba solo, a expensas de este enemigo que lo había hostigado los 40 días y ahora le lanza las últimas tentaciones fuertes para hacerlo caer. Estoy pensando si una persona tiene hambre y mira una piedra parecida a un pan, me imagino que le mostró a él una piedra parecida a un pan y le dijo, mira esa piedra, tú la puedes convertir en pan y puedes hacerlo tan bueno como hiciste en el desierto, que yo no estoy imaginando algunas cosas, argumentos que a veces se colocan, y te puede servir y te solucionas tu problema de hambre que tienes. Es tan sencillo. Así a veces son las tentaciones, con que pareciera que allí tenemos la tentación, ahí está la solución a nuestros problemas, y lamentablemente como seres humanos somos débiles y caemos a esas tentaciones. Pero Jesús, ¿qué nos dijo? No solo de pan, hay algo más fuerte que nos hace vivir y vivir para la eternidad. Bueno, creo que es bueno también mencionar, cuando nosotros tenemos una tentación, a veces siempre nosotros pensamos y hablamos de Satanás. Pero recordemos que Satanás tiene muchos millones de ángeles caídos junto a él. Satanás no es un ser omnipresente, no es que él esté presente siempre. Lo que sucede, como digo, es que hay millones de ángeles acá y cada uno actúa igual que Satanás.
es como si fuera Satanás bajo mismo. sus órdenes, Pero en esta ocasión, creo que Satanás vio que era la oportunidad de vencer o ser vencido. Y los resultados del conflicto significaban demasiado para que él pudiera confiar en otro ángel del grupo de los ángeles caídos. Por eso que Satanás mismo estuvo ahí luchando contra nuestro Señor Jesucristo. Y esa lucha a veces es peor que la lucha cuerpo a cuerpo. Porque en este caso él estaba, como tú bien lo dices, estaba luchando nuestro Señor Jesucristo con una necesidad que es propia de todo ser humano, el comer, el alimentarse. No fue que Jesús lo estuviese tentando en comer algo que podía resultar rico. Claro. Porque nosotros a veces hemos comido y después de haber almorzado, por ejemplo, imagínate, te ponen un pedazo de torta. Tú ya almorzaste, pero la torta es lo que nos gusta, qué sé yo. Y la que nos hace daño. Claro, bueno, pero eso podría ser una tentación para nosotros. Claro. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo, recordemos, hacía 40 días que no había ingerido alimento, y el hambre estaba en todo, podríamos decir, estaba reclamándole el organismo la falta de alimento. Entonces, en el momento preciso, Satanás trató de actuar allí, y bueno, y el Señor le responde con estas palabras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y qué es lo que va a darnos la eternidad, la verdad de las cosas? Yo estoy pensando que Satanás, cuando se acercó al Jesús humano, él sabía quién era, porque Satanás también conoce a Dios. De todas maneras, si no y Dios también conoce a Satanás. O sea, no sé si estamos pensando... Pero sabes, es muy fuerte esa relación, ¿ah? Sí, pero en este caso pienso que Satanás tenía más cómo vencer al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Recordemos que el Señor Jesús nunca utilizó su divinidad en beneficio propio. Uh-huh. Quiere decir entonces que él estaba como hombre. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Ese es un misterio. El misterio de la encarnación. Claro que sí. Pero que estaba como hombre era igual que cualquiera de nosotros, porque él se puso en el mismo terreno de nosotros. Si hubiese tenido una garantía más, ya no sería como nosotros. Entonces, yo he visto algunas películas que ponen a Satanás con cuernos y cola. ¿Ah? Eso no es ninguna tentación. Si tú ves a Satanás de cuernos y cola, uno no se queda ahí, lógicamente. Eso ya no es tentación. Otro lo ponen como una serpiente. Bueno, si la serpiente le está hablando, es algo que es demasiado obvio. Satanás se presenta como un ángel de luz. Recordemos, la Biblia dice que él se puede transformar en ángel de luz. Satanás se presenta así ante nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, después era algo tan lógico pensar de que podía vencerlo. ¿Por qué? Porque Satanás le dice, habían muchos que podían hacerse pasar por hijo de Dios. ¿Ah? ¿Cómo sé que tú no eres uno de esos que se están haciendo pasar? ¿Cómo sé que tú no eres un ángel caído? Bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, y de hecho los ángeles después vinieron al terminar la tentación a estar con él. Claro que sí. Bueno, amables oyentes... Los ángeles de Dios. Claro, los ángeles de Dios. Bueno, amables oyentes, lo vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Los esperamos para mañana una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo puede aprender a no caer ante los intentos de Satanás de impulsarle a dudar de la promesa de Dios, como trata de hacer con todos nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.